Bien, continuamos entonces. Estábamos hablando de los indicadores. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿No? Primero, que son datos sencillos que pueden graficarse inclusive para su mejor entendimiento. Segundo, nos ayudan a distinguir, decíamos, en la variación que puede existir, ya sea en exceso o disminución del dato que estamos queriendo reflejar. Y también nos permite tomar decisiones. Indicadores malos seguramente nos van a permitir tomar decisiones con el fin de corregir. Y si son indicadores que están en una posición buena, nos van a permitir también tomar decisiones en relación a esto. Las características, cada uno de los indicadores de los que vamos a utilizar tienen que ser, tiene que tener las siguientes características. Disponibilidad significa de que todos los indicadores tienen que estar en forma disponible para el conocimiento de cualquiera que lo quiera o lo utilice, ¿no? La disponibilidad de indicadores que tenemos en una planificación, si se acuerdan ustedes en la planificación, una característica es que la participación de todo el personal como las personas interesadas debería ser también eh, conocer todos la planificación porque es la mejor forma de asumir la responsabilidad que tocaba en cada uno de los sectores desde donde van a desarrollar actividades para cumplir el plan, ¿no? En este caso, igual, los indicadores también tienen que ser de conocimiento. Tienen que ser simples de modo de que podamos entender a qué se refiere o qué es lo que queremos medir con estos indicadores. Tienen que ser válidos, o sea, los datos que se puedan obtener tienen que ser válidos. Es muy fácil, por ejemplo, cuando se utilizan las tres asignaturas como es estadística, demografía y además de epidemiología, en el tema de salud, poder verificar si estos datos son válidos o no. Generalmente, inclusive cuando existe un aumento en la población o subregistro, se puede evidenciar fácilmente que ha habido un dato que no es válido. La duplicación de datos, el subregistro, que son actividades que sí se pueden identificar utilizando indicadores, ¿no? También tienen que ser datos confiables. En cualquier situación, los datos que utilizamos o los indicadores, resultados que son elaborados con toda la información que se produce en Bolivia y que a través del SNIS pasan hacia el Instituto Nacional de Estadística, de allá sale en forma oficial a través del Departamento de ENSA, de Encuesta Nacional de Salud, es la que emite información oficial de los indicadores. Estos indicadores nos van a servir a nosotros para realizar cualquier actividad de tipo oficial. Por eso, una de las características es la confiabilidad. Esos datos oficiales sí nos van a permitir a nosotros trabajar con datos que sí son reales, ¿no? La sensibilidad. Resulta que algunos indicadores, no, bueno, casi la mayoría de los indicadores pueden identificar algunas variaciones que ocurren. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos la pirámide poblacional, ¿no? En Latinoamérica las pirámides poblacionales son triángulos, o sea, eh, exactamente con los lados iguales, de base ancha, vértice estrechándose, y significa que es una población que está en desarrollo. En algún momento, si tuviéramos, por ejemplo, una conflagración, una guerra o una migración masiva, vamos a ver que el triángulo en la pared lateral, ya sea de hombres o mujeres, va a presentar una muesca, o sea, una introducción. La línea se va a hacer, se va a introducir hacia adentro, lo que va a significar de que ha habido pérdida de población. Puede ser por la guerra, puede ser porque ha habido migración. Entonces, el indicador de este tipo va a poder captar esa salida o esa pérdida de personas, ¿no? Entonces,
A esto se llama sensibilidad de los indicadores. En el caso de mortalidad, por ejemplo, hoy con seguridad vamos a ver que la mortalidad de la población mayor e infantil es mayor que los anteriores indicadores, debido a que hay un proceso que está afectando mucho a las personas de las edades extremas, menores y mayores, por el tema de la inmunodeficiencia que puedan tener, ¿no? Entonces también nos permite hacer ese tipo de indicadores. Y ser específicos cuando estamos hablando de eso es que los indicadores significan lo que queremos expresar, lo que estamos buscando, ¿no? No pueden haber resultados intermedios. Y el alcance generalmente tiene que tener un alcance bastante grande, bastante amplio, como para poder desarrollar actividades grandes. Por ejemplo, el número de población de Bolivia. No tenemos en este momento un número exacto, solamente proyecciones, 12, 13 millones, bueno, ya depende de las instituciones, pero sí nos permite indicar la cantidad y tener un alcance grande. Entre los indicadores podemos hablar, hace rato ya les da un poco de referencia, los que más conocemos y los que más se utilizan en administración, seguramente ustedes ya lo han visto en estadística, es allá donde se hacen los ejercicios, se hace todo el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros los vamos a ir recordando y enumerando. La utilidad de números absolutos son los primeros indicadores. Hace rato les preguntaba y le preguntaba a una de sus compañeras indicando si podíamos hablar de un hombre y medio o de un enfermo y medio. No, entonces siempre vamos a indicar 3 casos de tuberculosis. No hay 3 casos y medio. Si es un niño de 1 año, igual 4 casos de tuberculosis. Entonces, cuando estamos hablando de números, estamos hablando de datos que siempre van a estar en número, ¿no? Número de camas. Actualmente, si hablamos de hospitales, por ejemplo, he visto que clasificaron en hospital grande, mediano y pequeño. El hospital grande hasta menos de 500, de 250 a menos de 500 camas. Pero no decimos 500 y medio o 250 y medio cama, sino de 200 a 500 camas, los hospitales grandes. Los medianos de 50 a 250, ¿no? Y los pequeños hasta 50 camas. Entonces, fíjense, es un indicador de número absoluto. No existe en media cama. Inclusive si es una cuna de un niño, sigue siendo una cama, ¿no? Entonces, a ese tipo de indicadores nosotros lo conocemos como números absolutos. Ejemplo, dice acá, partos, ¿no? En el caso de los partos, igual hay un parto, aunque sean mellizos, sigue siendo un parto, ¿no? Un parto con 2 productos. Entonces, es ese tipo de indicador cuando nos referimos a los números absolutos. Generalmente se utiliza en población o en unidades que vamos a utilizar cuando nos referimos a datos concretos enteros. También están las tasas. Un momento, absolutos. Las tasas. ¿Alguien sabe qué son las tasas? Esta dice que es un indicador de riesgo clásico. Está compuesto por un numerador, un denominador y un amplificador. O una constante también se llama. ¿Qué es una tasa? ¿Quién podría? Creo que hemos hablado ya en alguna ocasión. ¿Qué es una tasa? Una forma de medida, profesor. Es una forma de medida, es un indicador que se caracteriza. ¿Por qué? Porque mide los datos con la constante. ¿Qué número es la constante en las tasas? ¿Se pone por ciento o se pone por 1000? Cuando estamos hablando de tasas, estamos hablando generalmente de números que van a, podríamos decir, englobar a números grandes, ¿no? Por ejemplo, 100.000, 1 millón,
12 millones. O sea, poblaciones tan grandes que no los vamos a poder dividir entre 100, porque va a ser, no vamos a poder poderlos configurar, ¿no? Entonces, utilizamos para las tasas, ¿no? Un numerador, un denominador y una constante que es siempre múltiplo de 10, ¿no? Puede ser 10.000, 10.000, 100.000, así. Entonces, una tasa nos va a indicar una cantidad de alguna de las actividades que vamos a desarrollar, pero en relación a una cantidad grande de datos. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la tasa de partos en Santa Cruz? ¿No? Digamos, la tasa de partos es, por decir, 30 personas de cada 10.000. 30 por 10.000 personas, 10.000 embarazadas. Entonces, estamos hablando de datos en los cuales nos vamos a referir a poblaciones grandes y como no lo podemos hacer en porcentaje, poblaciones, por ejemplo, imagínense cortar 100.000 casos en porcentajes, entonces no nos sirve. Para eso nosotros utilizamos la constante de 1.000, por decir. Cada 1.000 personas, o sea, 30 personas de cada 1.000 van a padecer el coronavirus, por decir. Entonces, esa es una tasa de afectación por el coronavirus, ¿no? Entonces, a eso estamos refiriendo. Es un indicador que se utiliza bastante, sobre todo en el salud, porque siempre se maneja, como les he dicho, por la cantidad de población que se maneja en toda la gestación. Diré la gestión, se utiliza entonces este indicador que tiene la constante de el múltiplo de 10. Y hay dos clases, ahorita vamos a ver un ejemplo. Dos clases, las tasas brutas o generales. Eso quiere decir que toma en cuenta todos los datos en forma general, ¿no? ¿Pueden estos indicadores medir los riesgos globales? Por ejemplo, ¿qué porcentaje, cuál es la tasa ¿cuál sería la tasa de afectación del coronavirus en la población de Santa Cruz? Entonces, nosotros tendríamos que medir de cuántas, hay creo 2 millones o 3 millones de personas en Santa Cruz, tendríamos que sacar a través de la fórmula y por el múltiplo de 1 millón podría ser, o de 100.000. Entonces, cada 100.000 pacientes van a ser afectados un tanto por ciento, tantos por 1.000. Entonces nos va a significar un dato que nos va a poder identificar de este tipo, ¿no? Entonces, y cuando estamos hablando de tasas generales, estamos hablando de tasas que nos van a dar datos globales. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la mortalidad, ¿no? Nosotros queremos saber cuántas personas mueren en el año en Santa Cruz. Nos refieren al INE. El INE nos da los datos, tasa de mortalidad general en el departamento de Santa Cruz, y nos va a decir 300.000 habitantes por 10.000. Entonces, significa que de 300 habitantes, diré, por cada 10.000 personas mueren por todos los casos. No existe especificidad. Dice, no importa que sea hombre, mujer, niño, que haya muerto por un problema respiratorio, cardíaco, sino es una tasa global, tasa bruta o general, ese es el nombre. Entonces nos dan datos en general y por toda la población. Esa es una de las formas. Las tasas específicas, en cambio, ya nos dan un dato específico. Quiero saber la tasa de mortalidad femenina en Santa Cruz del año 2020. Entonces, sacaré del total de muertes, pueden ser 10.000, puedo identificar que la tasa es que han muerto solamente 6.000, ¿no? Tendré que utilizar la característica o la variable sexo para identificar solamente la muerte de mujeres por cualquier otro problema. Esa es una tasa específica. O si tengo en mi hospital, hemos tenido una cantidad de, por decir, 10.000 consultas en el año.
¿no? De las 10.000 consultas, quiero saber cuál es la tasa de afecciones cardíacas que han llevado a la muerte. Entonces ahí tengo que sacar del total la cantidad de personas que han fallecido con problemas cardíacos y ese es el dato que nos va a dar la tasa específica. Entonces nos va especificando la variable que puede ser por enfermedad, o sea, tuberculosis, tuberculosis, infarto cardíaco o así, los datos que nosotros requiramos, o por edad, ¿no? ¿Cuál es la tasa de desnutrición en Bolivia? El 35, ¿no? Entonces, sacamos del total de la población que nos pide la tasa y podemos indicar. Entonces, eso también se trata de una tasa específica. O sea, la tasa específica generalmente tiene una variable más específica a un grupo establecido del que queremos conocer un dato, ¿no? Entonces, es la segunda forma de indicadores. Otros indicadores que en forma general también podemos utilizar son los índices. Bueno, estos índices generalmente no los construimos nosotros en administración, sino ya vienen construidos. Generalmente lo hacen sobre todo las instituciones que van a manejar estos indicadores, como es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y generalmente expresan la magnitud de exceso de riesgo de protección. Su lectura es a veces dice más o a veces menos, carecen de unidad de medida. Entre ellos, por ejemplo, estamos hablando de índices, podemos hablar como ejemplo, el índice de esperanza de vida al nacer. Ese es un indicador que se lo elabora o se lo estructura en base a todos los datos que se sacan en desarrollo de cada uno de los países. Hay un indicador que se llama el índice de desarrollo humano, también es uno de los indicadores, ¿no? Entonces acá se toma en cuenta los datos socioeconómicos, el dato social, y entonces esos datos lo hacen. Pero este indicador generalmente nos va a dar datos para elaborar cualquier tipo de trabajo en relación a esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la esperanza de vida al nacer es un índice y que está elaborado generalmente por el Instituto Nacional de Estadística. En Bolivia es de 66.9. Era hasta hace años solamente 55 años, ¿no? Entonces, ese tipo de indicadores también son los que se utilizan. El índice de desarrollo humano, que nos dice el lugar que se encuentra el país, hablando por países, el país en el número o en el ranking de países de acuerdo a su desarrollo, ¿no? Entonces, es, digamos, importante. Otro de los indicadores que vamos a ver son las razones, ¿no? Acá habíamos dicho, son indicadores que nos van a servir sobre todo para comparar, para ver la razón en relación de otra variable. Por ejemplo, la razón hombre-mujer. Eso significa, o la razón de masculinidad también se llama, significa cómo vamos a relacionar la cantidad de hombres en relación a las mujeres. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decimos, en Brasil, la relación hombre-mujer creo que ha sido de 12 a 1. 12 mujeres por cada hombre, creo, si no estoy equivocado. Alguien me dijo 20, no sé. Estoy suponiendo que es así. En Bolivia la relación o la razón de masculinidad es de 1 a 4. O sea, por cada varón que existe en Bolivia, existen 4 a 3 mujeres. Si tuviéramos que distribuir, seguramente las mujeres tendrían que dividirse en 3 partes a un hombre o en 4 partes, ¿no? Entonces, pero no sirve para eso, es solamente
un ejemplo que no viene al caso. Cuando estamos hablando de razones, ese tipo de indicadores nos sirve sobre todo para comparaciones que podamos hacer. Por ejemplo, razón de afectación del coronavirus por edad. Vamos a identificar cuál es la diferencia de la afectación entre niños menores de 1 año y también en niños en edad escolar de 14 a los de 5 a 14, ¿no? Y niños menores de 5 a recién nacidos. Queremos hacer una razón de este tipo, entonces vamos a sacar los datos y vamos a hacer una comparación. El resultado nos va a decir cuál de los dos grupos es la que es más afectada con el coronavirus, ¿no? El tema de las proporciones, que es otro indicador también que se maneja y muy frecuentemente, no es nada más que el porcentaje, el famoso porcentaje que nosotros manejamos y que se utiliza bastante, sobre todo en administración, en todo en realidad, ¿no? Todo, casi toda la mayoría de los datos que no van a ser tan grandes, entonces calculamos por porcentaje. Significa que toda una actividad está compuesta por 100 partes y nosotros para medir la proporción en la que se ha avanzado o la proporción en la que se quiere avanzar, dividimos este evento en 100 partes, ¿no? 100 partes. Y la cantidad realizada, ya sea hasta medio término o hasta un periodo de un mes o un bimestre, nos va a dar cuántas partes de las 100 hemos avanzado en un periodo dado. Por ejemplo, dice el porcentaje de avance en el PAI, en el programa ampliado de inmunización hasta media gestión. Entonces estamos haciendo el porcentaje de medio término. Avanzaremos. El resultado es que nosotros para cumplir las 100 partes hasta el mes de junio deberíamos haber cumplido las 50, o sea, 50%. ¿No? Pero si al revés no hemos llegado al 50%, solo hemos llegado al 20%, entonces vamos a decir hasta medio término hemos llegado solamente al 20%, lo que significa que solo hemos hecho 20 partes y nos faltan 30 por cumplir. Este indicador tiene una muy baja cobertura y que si sigue así no se va a llegar a cumplir ni siquiera la mitad de la meta que se había propuesto a principio de gestión. Pues les decía, esto nos sirve para hacer las correcciones necesarias. Vamos a tener que vacunar nuevamente, vamos a tener que hacer casa por casa. Entonces hay ya formas de poder corregir. O, por ejemplo, otro de los ejemplos que dice aquí, el porcentaje de muertes cardiovasculares, ¿no? Eso significa del total de muertos que ha habido en un hospital, ¿cuántos de ellos, o sea, dividimos en 100 partes, cuántas partes de ellos corresponden a muertes por problemas cardíacos? Ahí podrá salir un 10%, 20%, entonces eso. Cuando estamos hablando de proporciones, entonces nada más que es distribuir el evento en 100 partes y sacar las partes que se ha avanzado, que significa el porcentaje, una parte de los 100, ¿no? Entonces, la fórmula que se realiza en este caso es sencilla, solamente se hace la famosa regla de 3 simple, que cada uno de ustedes sí ya debe conocer hacer. También en el tema de indicadores relacionados con salud hay varias, ¿no? Tenemos política sanitaria, el porcentaje de cumplimiento de actividades del subsistema único, no, como sistema único de salud. Es una política sanitaria. Porcentaje de personas que asisten al seguro de corto plazo, o sea, gente que es trabajadora activa y que asiste a uno de los establecimientos de salud que hay, Caja Petrolera, Caja Nacional, Bancaria y todas esas, ¿no? También vamos a tener indicadores socioeconómicos. ¿Cuánto por ciento de la población tiene luz eléctrica? ¿Cuánto por ciento de la población tiene una vivienda aceptable? ¿Cuánto por ciento de la población cuenta con agua potable o agua sana? Entonces son
indicadores que nosotros podemos tomar para cualquier tipo de actividad, ¿no? Prestaciones, atención de salud. ¿Cuánto por ciento de los pacientes programados para realizar el Papa Nicolau asistieron a esta actividad? ¿No? Entonces, los resultados nos van a tomar decisión, nos van a permitir tomar decisiones. No ha habido interés, solamente han venido 3 personas, entonces alguna medida vamos a tener que hacer charlas, capacitación, promoción de la salud, o en cambio dejar de cumplir esa función por la falta de interés o falta de personas que quieran seguir con las prestaciones que estamos hablando, ¿no? O también el nivel de salud. ¿Cuál es el estado, cuál es el nivel de salud de la población de Santa Cruz? No todos tienen el mismo nivel. Entonces vamos a decir, 50% de la población está en un nivel de un 60%, digamos, ¿no? En un nivel medio. 20% de la población de Santa Cruz tiene un nivel alto. Y así. Entonces, también nos permite hacer este tipo de indicadores relacionados. A nivel de salud, sobre todo, cuando estamos hablando de demografía, tenemos el manejo de la población, tasas de migración y todas esas cuestiones. En el tema de salud tenemos los principales, son la tasa de natalidad, el número de niños nacidos por cada 1000 habitantes, es una tasa, ¿no? Eso se llama tasa de natalidad, nacimientos de niños por cada 1000, si queremos, o por cada 10.000, si la población es más grande, ¿no? O por 100.000, si la población es mucho más grande. En el caso de la mortalidad, igual, vamos a decir número de muertos por cada 10.000 habitantes. Entonces sacaremos de cada 10.000, cada año mueren más o menos 1.000 personas por cada 10.000. Entonces acá ya no se habla de porcentajes, sino se habla por 1.000. Lo mismo en morbilidad, ¿no? Número de personas que enferman por coronavirus. En Santa Cruz somos 1 millón, entonces podemos tomar por cada 100.000 o por cada 10.000. Bueno, eso ya dependerá del tipo de datos que queremos manejar, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos niveles, de estos indicadores que manejan en salud. Otra de los indicadores que últimamente se maneja mucho, sobre todo por el tema de la prevención en salud, es la calidad de vida. Y son más difíciles, son un poco más difíciles las estimaciones porque se toman datos, por ejemplo, sociales, socioeconómicos sobre todo. Tenemos que calcular el tipo de vivienda, servicios básicos, tenemos que calcular el tipo de alimentación, tenemos que una serie de datos que se van a sumar para calcular más o menos la calidad de vida, ya sea de un grupo, de una familia o de una población mayor. Entonces también estos indicadores son importantes porque nos clasifica la población. Dice, ¿no? La población de tal área está en esta situación en el tema de calidad de vida. Entonces son todos estos datos que vamos a poder utilizar cuando estamos hablando de indicadores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está bien, doctor, está bien. Bueno, es un repaso en realidad esto, ¿no? Porque ya lo hemos visto anteriormente. Y estos datos sí los vamos a utilizar seguramente cuando ya estemos desarrollando actividades de gerencia. Nos va a tocar hacer información, sobre todo. La siguiente clase, o sea, mañana vamos a ver lo que se llama el SNIS, el Sistema Nacional de Información. Estos datos que los estamos viendo acá, vamos a ir viendo cómo se llena y cómo se informa hacia el nivel al que correspondemos, de ese nivel a otro nivel superior, hasta el CEDES, del CEDES hasta el ministerio al Instituto Nacional de Estadística, en esto ¿cómo se llama? Al Departamento de Encuesta ENSA, a la Encuesta Nacional de Salud, y estos elaboran una
un informe oficial que se va a publicar para el uso de cualquier tipo de personas.